Bienvenidos televidentes, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega, esto es Cotopaxi al aire. Desde inicios de año le estamos pulsando a los cantones Pangua, Lamaná y Sichos sobre la época invernal. Creo que este último ha sido uno de los más afectados indiscutiblemente por el tiempo de lluvia. Realmente son kilómetros. Algún momento escuchábamos al señor alcalde en una entrevista decir que prácticamente un 70 hasta un 80% de las vías están afectadas. La pregunta es, ¿ha parado de llover? Hoy nos acompaña en los estudios de Cotopaxi al aire el señor alcalde, el doctor Mario Andino, a quien le agradecemos. ¿Ha parado de llover, señor alcalde? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Viera. Bueno, diríamos que aparentemente en el mes de mayo bajó el nivel de precipitación. La intensidad. La intensidad, pero resulta que el día de ayer, último día del mes, hubo un torrencial aguacero que inclusive hubo inundaciones en las viviendas de la ciudad. Es decir, la lluvia fue puntual en la ciudad de Sichos. En el resto yo diría que ya ha bajado la intensidad, pero prácticamente hablaríamos de que las lluvias de este año han sido las más fuertes dentro de 2 décadas. ¿Cuáles son los resultados que dejaron estas fuertes lluvias? Primero, unas buenas enseñanzas, que aprendimos nosotros a trabajar en equipo, conjuntamente con las autoridades que tienen la competencia, como es el caso del gobierno provincial. Recibimos la ayuda de la municipalidad de Salcedo y con la maquinaria también de la municipalidad de Sichos. Hicimos 2 frentes con alrededor de 28 máquinas para evacuar 150 derrumbes que había en la vía principal Sichos-Ayuriquín, Sichos-Las Pampas de Ayuriquín. Es inmenso, habíamos calculado más de 9.000 toneladas de material, porque usted conoce, licenciado, que ahora no se puede hacer como se hacía en el pasado, se metía un tractor y se mandaba al barranco el material de los derrumbes. Hoy toca evacuar, buscar zonas de escombreras, y eso complica más en tiempo y en recursos. Entonces, hemos pasado desde hace aproximadamente un mes y hemos concluido la limpieza y arreglo, incluyendo un bachado a la vía Sichos-Las Pampas de Ayuriquín, y hoy hemos trasladado la maquinaria al occidente de la parroquia Chuquilán, que es el sector de Saraguasi, Guarumal, Galápagos, Fátima y otros 2 recintos que están ahí alrededor, para tratar de, en esta época que las condiciones ambientales han mejorado, tratar de dejar bien las vías para soportar un nuevo invierno. Vamos a la pausa publicitaria, enseguida volvemos con imágenes que en estos varias visitas que hemos hecho al Cantón Sichos desarrollaremos esta entrevista, así es que les invitamos a que nos acompañen después de la pausa. Ir adelante nosotros. Señor alcalde, ¿será que Sichos fue un sitio en el que no debían haber asentaciones de viviendas? Bueno, hay que hacer un análisis desde el punto de vista histórico. Sichos fue un tambo en la época incásica. ¿Entiéndese por tambo? Entiéndese por tambo un lugar de descanso, es decir, que desde Quito se hacía un día hasta Sichos, ahí se dormía, se descansaba para hacer un día más hacia la costa, en lo que conocemos ahora que es el sector de Lamaná, por ejemplo. Por ahí pasa el Capañán, ¿no? Por ahí pasa el Capañán, camino del Inca. Sí, efectivamente. Entonces, el camino del Inca, inclusive ya en la República, avanzados los años, nosotros hacíamos esta travesía. Veníamos con el ganado desde la montaña hasta Sichos un día, de Sichos otro día hasta la parroquia de Tocaso, que es ahora, para madrugar a la feria de ganado del día jueves a Saxilín. Es decir, costumbres que fueron por años dándose, ¿no? Entonces, la ubicación de la ciudad de Sichos es una ubicación muy estratégica desde el punto de vista, inclusive, que está rodeado de pucarás, que son las fortalezas incas, para un poco protegerse de los enemigos que venían de otros sectores. Un sitio estratégico. Un sitio estratégico, Sichos. Y obviamente ahí estuvieron los caras, estuvieron los sichilas, estuvieron los yumbos, una serie de pueblos. Pero en concreto, ¿qué nos quiere decir? Que la ciudad de Sichos está bien ubicada. El resto del cantón obviamente tiene problemas graves desde el punto de vista de lo que es riesgo.
Hablemos, por ejemplo, el occidente de la parroquia Chuchilán, donde están las comunidades Saraguasi, están en plena peña, es decir, hecho cortes para hacer las pequeñas áreas urbanas, y que eso obviamente complica por dos cosas. La una, la vialidad, que todos los años hay que mantenerle porque está derrumbándose, deslaves, etcétera, etcétera. Y la otra, el riesgo que se corre, de hecho, por la ubicación de las viviendas y la infraestructura que se ha venido construyendo a partir de los asentamientos. Yo he recorrido Sicchos, algunos lugares, y me llama la atención un hecho que sí es preocupante. El hecho que de pronto son muy distantes ya en la parte rural los asentamientos habitacionales. Tuvimos que recorrer, cuando hubo un deslave, lamentablemente una maquinaria quedó sepultada antes de su periodo, pero tuvimos que recorrer casi 3 horas para llegar a 6 viviendas. O sea, imagínense esos caminos, imposible asfaltarlos o lastrarlos para 6 familias. Era más fácil que esa familia se reubique a tener que rehabilitar esas vías. Así es, de hecho hay unas recomendaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos en la reubicación de varios sitios de Sicchos. Pero hay que entender también otra cosa. Si desde la época incaica, después de que llegaron los españoles, ellos se asentaron ahí, porque hay que pensar eso, es decir, sobre lo que ya existía, se asentaron los españoles por el hecho de que era una zona con mucho interés en la producción de oro. Y luego del oro también hubo el tema de los obrajes, que era una zona donde había el obraje de San Sebastián, etcétera, conjuntamente con el obraje de Angamarca, el de la Tacunga, que eran parte del desarrollo económico del Ecuador, en la época colonial, después que fue Ecuador, para el reino, es decir, para España. Entonces, estratégicamente bien ubicado. Lamentablemente, el hecho es que la población en nuestro cantón es demasiado dispersa. Y los centros comunales, las comunidades, todavía no han sido consolidadas porque mucha de la gente vive en sus casas, en las fincas, es decir, mucho más disperso. De ahí que, por ejemplo, apenas 6.000 habitantes estamos en la ciudad y el resto están en el área rural. ¿Cuántos son? 24.000 habitantes. O sea, 18.000 están dispersos. Entonces, eso es justamente lo que usted acaba de decir. El problema de atención en la vialidad rural. El problema de atención en servicios. Mire, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para dotar de servicios, por ejemplo, la parroquia Chuchilán, que es una de las parroquias más antiguas que tiene el cantón Sicchos. Y la hemos notado porque efectivamente esta es una parroquia consolidada, pero que tampoco ya por las condiciones topográficas no hay dónde poner una infraestructura adicional, no hay más. Entonces hemos tenido que, conjuntamente con obras del gobierno, llevarle a otro sector que se llama Chazo Aló. Estamos hablando de unos par de kilómetros antes de llegar a Chuchilán desde Sicchos. Y ahí está montándose la nueva infraestructura y tenemos una planta de chocho, una planta secadora de granos, tenemos el centro de salud en construcción, las canchas deportivas, acabo yo de hacer una sede para las comunidades y hemos puesto un alcantarillado porque las obras se hacen antes de, no después. Ese es un buen detalle. Vamos a la pausa publicitaria, enseguida volvemos, televidentes. En una de las primeras vías afectadas, que era hacia las Pampas, en este año se decía que más barato resultaba abrir una variante que recuperar la vía. ¿Cuántos kilómetros prácticamente se han perdido en este invierno en el cantón Sicchos? Sí, es el sector de Las Damas, que una vez que se hizo la inspección, efectivamente está apenas, yo diría, unos 50 a 60 metros dentro del cantón Sicchos y de la provincia de Cotopaxi. El resto, más de 5 kilómetros, está en la provincia de Los Áchilas. Y efectivamente el Estado, el gobierno nacional, ya hizo un estudio del nuevo trazado de la vía Sicchos, Las Pampas a Yuriquín. Y obviamente yo decía, habría que iniciar con un piloto por el trazado nuevo. Pero obviamente se tomó la decisión de seguir el curso que se perdió por la avalancha del río Damas que afectó a la parroquia de Yuriquín, que fue conocido por todo el país. ¿Casos como estos se repiten en el cantón? Se repiten. Yo tengo ahora un tramo de alrededor de 400 metros en el recinto San Pablo de Aguilla, que justamente está en el límite parroquial entre la parroquia Sicchos y la parroquia Palo Quemado. Volver a insistir
hacer en el mismo sitio es gastar la plata en vanamente. Entonces, ahí lo que cabe es una variante. Con el riesgo que nuevo pueda pasar, trazado, ¿no? con el nuevo trazado para evitar estas cosas. Sin embargo, por la topografía que tiene Sichos, se haga por donde se haga, igual seguiremos teniendo problemas. Habría una discusión en el sentido de que se decía, para recuperar las casas que se cayeron en Sichos, hay que poner en zonas que no haya riesgo. Eso es hablar teóricamente, porque el país mismo es una zona de riesgo. La provincia de Cotopaxi, una zona de riesgo, porque hablemos de varios riesgos. Riesgos volcánicos, riesgos por inundaciones, riesgos por sismos, fallas geológicas. Inclusive yo he hablado de riesgos hasta por sequía. Recuerde usted algunos años atrás, claro, la sequía que se dio en la Sierra Central, eso es un riesgo. Y eso provocó incendios forestales, una serie de problemas. Exactamente. Entonces, el país entero, el Ecuador, es una zona de riesgo. Ahora, para enfrentar los riesgos, ¿cuenta con recursos el municipio que usted dirige, señor alcalde? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, en esta ocasión, hacer todos los esfuerzos dentro de los presupuestos que tenemos, por ejemplo, dentro de un convenio de mantenimiento rural con el GAT provincial. Y sacamos toda la maquinaria, hicimos a manera de una minga, hubo inclusive el apoyo de las comunidades. Más de 500 personas salieron a apoyarnos en el zarpeo, limpieza de la vegetación, y nosotros entramos con la maquinaria. Como le decía desde el inicio, estas cosas lo que nos hacen es generar experiencia. Y yo estoy pensando que para futuro debo poner un fondo dentro del presupuesto para riesgos exclusivamente, cualquiera que sea, para poder enfrentar. Caso contrario, nosotros hemos declarado al cantón en emergencia vial y parcial en las zonas donde se cayeron las viviendas. Pero ¿cuál es el problema? De que no porque se declara en emergencia uno puede utilizar los recursos, porque tiene que hacer los mismos procedimientos. Y significa entonces que dentro de una planificación, para nosotros modificar el presupuesto tenemos que esperar el mes de julio, en donde se puede hacer una reforma. Por ejemplo. La reforma presupuestaria. Ahora, Sichos sí que ha estado medio salado la primera parte de este año. Se le vino el deslave, que murieron varias personas sepultadas. También se vino el terremoto que les afectó. ¿Cuántas viviendas se vinieron abajo? 64 viviendas afectadas, de las cuales 30 fueron totalmente caídas. Las otras fueron fracturadas, trizadas. ¿Por qué pasó esto? ¿Tienen una explicación? Sí, hay una explicación técnica. Obviamente que por el terremoto, pero... Sí, una explicación técnica. Si usted coge un mapa y usted ve en dónde es el epicentro, usted traza una línea recta y coincide con el contrafuerte que se llama de la cordillera de Chuquilán. A veces uno piensa que la cordillera es en Chuquilán, no. La cordillera de Chuquilán empieza en la parte alta de Zumbagua y va a terminar justamente en la costa ecuatoriana. Y esa fue la onda, según las explicaciones que daba el ingeniero Yepes, la onda expansiva del terremoto que sacudió justamente estos sectores. Y si uno va al sitio, uno puede ver que las casas que estaban arriba de la colina, de la cordillera, fueron las que se cayeron. Las que estaban en la parte baja no se cayeron, se trizaron. Y muchas de ellas se abrió la tierra, y no es que podríamos decir porque las casitas son mal hechas, material malo, no. Se abrió la tierra, y cuando se abre la tierra, cualquiera que sea, así, pase lo que pase. Una casa de hormigón. Así es. Hay un sitio que se llama la Loma Redonda en la parroquia Las Pampas, en donde hay una casa de 2 plantas de hormigón armado, bien hecha, con todas las de ley. Se vio las columnas, todo eso, se partió la tierra, claro, y se partió la casa. Se partió la casa. Entonces, si eso comparamos con una casita pequeña que es de bloque o de madera, trabados, el efecto fue el mismo. Y claro, ¿hay ayuda para esa gente? Estamos trabajando con la diócesis de La Tacunga, hay ya una resolución, vamos a trabajar con el COE provincial, la diócesis y el GAD municipal. Nos pusimos de acuerdo, íbamos a empezar ya en estos días del mes de junio, pero con la lluvia del día de ayer, estoy pensando yo que esperemos unos 15 días para empezar los trabajos. Desde parte del GAT vamos a poner el material pétreo, la maquinaria para hacer las yatas, etcétera, etcétera, y del otro lado va a haber el apoyo de materiales como bloques, hormigón, cemento y también las cubiertas. ¿Cómo avanza el ritmo de ejecución presupuestaria 2016? Ahí sí tengo que decirle al licenciado que estamos complicados.
nosotros habíamos presupuestado, primero con un IVA del 12%, porque esto vino después, y hay que hacer reajustes. Luego, un recorte del 12%, que complica mucho más. Y a eso hay que adicionarle dos cosas más. La devolución del IVA hoy se hace en papeles bonos. O sea, no es billetes. No es billetes, es en papeles bonos. La pregunta es a quién vender, porque en este momento no hay confianza para papeles del Estado. Sí, señor. No hay confianza, entonces complicado. Y el otro problema también surge este rato, la falta de transferencias de los recursos. Nos deben 3 meses, marzo, abril y mayo. Y ahí viene la pregunta, reforzar su pregunta. ¿Cómo contratar para obras si obviamente lo primero que se debe tener es al menos para dar el anticipo? Para subir al portal uno debe tener en la cuenta el porcentaje para el anticipo. Eso dice la ley, ¿no? Eso dice la ley. Entonces, este rato, yo no sé qué acción va a tomar la Semplades, por ejemplo. La Semplades hace una evaluación a los GATS de cumplimiento. Y claro, tendrían que hacer ahora ya no a los GATS, sino a quienes no han transferido. Porque ¿cómo podemos nosotros decir, aquí están las obras planificadas? Está planificado, está presupuestado, pero no hay el dinero. ¿A cuánto asciende el presupuesto del municipio de Sichos? $4 millones aproximadamente, de los cuales apenas cerca de 700,000 son fondos de recuperación propia por el tema de impuestos y tasas que tiene la municipalidad. ¿4 millones el presupuesto general o solo para ejecución de obras? No, general. ¿Y de ahí cuánto va para...? De ahí tenemos que sacar lo que es gastos corrientes para pagos de lo que es, hablemos de insumos, hablemos de combustibles, pagos de sueldos, una serie de cosas. Y obviamente yo viendo la situación que está pasando, inclusive eliminé la partida de viáticos de subsistencia, empezando desde el alcalde hasta cualquier funcionario. Eliminamos, ¿por qué? Porque quien quiere movilizarse, por ejemplo, a hacer una capacitación, primero tiene que darse cuenta que la capacitación sea pagada por la entidad que invita. Y obviamente el GAT no paga viáticos, tendrá que acomodarse a esa situación. Vamos a la pausa publicitaria, enseguida volvemos con más. Esto es Cotopaxi al aire. No todo es malo. Nos comentaban que una de las unidades educativas del Cantón Sichos había obtenido estudiantes que están dentro del grupo de alto rendimiento. ¿Cómo es esto? Sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a la provincia de Cotopaxi, porque en la revista Vistazo, aquí tenemos nosotros, dice, los 100 mejores colegios del Ecuador, y dentro de los mejores colegios del Ecuador dice Cotopaxi, cuna del saber. ¿Por qué? Porque el colegio Cotopaxi, el SEG, es el primero del país, y dentro de ellos hemos analizado, hay 18 instituciones educativas que son de la provincia de Cotopaxi. Y claro, una de las cosas que nosotros hemos resaltado al Cantón Sichos es que aparece como la única unidad educativa municipal del país puntuada dentro de los 100 mejores. Aquí dice usted, aquí podemos ver. 77 particulares, 17 fiscales, 5 fiscales municipales y un municipal. Un municipal es qué bueno. La unidad educativa municipal Juan Montalvo Fillallos del Cantón Sichos, municipal. Y claro, para nosotros como sichenses tiene toda una historia esto, no es de casualidad. ¿Cuál es la historia? La historia es que cuando yo llegué, la administración anterior había dejado entregando esta unidad educativa que ya era municipal al Ministerio de Educación para que se haga fiscal. Y yo llegué con eso, porque yo soy educador, yo fui catedrático. Dije, yo puedo hacer las obras que sean físicas, de cemento, como se dice, pero el objetivo mío es construir un ser humano con mayor capacidad en cuanto a la educación en mi pueblo, en mi cantón. Y ahí empecé una lucha, nos demoramos 1 año, 3 meses para recuperar y volver a hacerle colegio municipal. Pero en ese proceso yo hice una reestructuración, cambié el rector y sacamos a todos los profesores que tenían título de bachilleres y pusimos profesionales dependiendo de su área. Entonces, esta es una institución que se ha fortalecido primero porque ahí los maestros, los docentes tienen título profesional y desde ahí empezamos con una capacitación. A los maestros
aprovechando también la coyuntura que tengo con mi esposa, que tiene un doctorado en pedagogía, y empezamos a trabajar. Y este trabajo, para ubicarnos en esta suerte que tenemos ahora, ha sido fruto de un esfuerzo de docentes, padres de familia, estudiantes y autoridades. El alcalde es parte de esa administración. Cuando nos devolvieron, pese a que ya habíamos pasado la época del presupuesto, yo logré hacer una reforma y poner, por ejemplo, un cerramiento de hormigón armado a la institución, porque antes estaba con alambres de púas y postes de madera. Wow. Entonces, le damos una cara a la parte física, pero sobre todo reforzamos la parte pedagógica, que es fundamental. A veces hay que decir las cosas como son. No los edificios enseñan a los alumnos. Sí, pero sí cuenta. Los maestros, sí cuenta, sí claro. Cuenta. Tampoco pero es que un cerramiento con alambre. Exacto. Y esperar buenos resultados adentro. Así es. Entonces, ¿por qué? Hay que estimular en todos los ámbitos, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, hoy nos sentimos orgullosos de estar dentro del ranking en la provincia de Cotopaxi y como la única institución educativa municipal de todo el país. Eso también es fundamental, porque yo tuve la suerte de vivir en Quito, instituciones como por ejemplo el municipal Benalcázar, excelente colegio, y aquí están los mejores puntuados, es decir, que van de 900 a 1000, y estamos nosotros dentro de ellos como el único que aquí está. ¿Se va a seguir invirtiendo en...? Vamos a seguir invirtiendo, ese fue el compromiso. Yo estuve ayer por el Día del Niño y también por darles la buena noticia en la unidad educativa, y me he comprometido a seguir reforzando. Porque lo que yo siempre pienso es que esto es la primera cosa. Hay que mantener para que esto sea permanente. Es decir, que este año que es 2016, mejoremos. Y esto eleva la autoestima también de la gente, ¿no? Así es. Lo que sí me preocupa es una cosa. Yo sé que después de esta noticia no tendré en dónde recibir a tanta gente que va a querer venir a educarse en el colegio municipal, porque no tenemos espacio. Pero habrá que invertir más adelante, para el presupuesto 2017, tendremos que hacer más aulas, tenemos que ver más profesores, porque la decisión de esta administración y del alcalde es que yo, una vez, cuando salga de mi cantón, me refiero de la administración, yo me voy a quedar a vivir en Sicchos, en mi tierra, y que sea un lugar de gente educada, preparada, y que obviamente nos dé esa alegría, gusto, satisfacción de continuar viviendo en la tierra que uno nació. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos. ¿Y para esta segunda parte del año, señor alcalde? Bueno, estamos trabajando ya con el financiero para achicar, de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo, el presupuesto. Una decisión que he tomado es no quitar obras. Es decir, ¿y cómo lo ejecutan entonces? Hay maneras. Por ejemplo, yo les planteaba a los directores que si una obra vale $80,000 o $100,000 y hay que poner el 2% más para cumplir el 14%, lo subamos al portal por el mismo valor y que se asuma el constructor, en este caso, ese 2%, pero que no quitemos las obras a la comunidad. Porque la comunidad no tiene la culpa de los recortes presupuestarios, no tiene la culpa del alza del IVA, de lo que no nos paguen. Hay que entender a la sociedad de que para eso está la capacidad de los administradores. ¿Y usted ha logrado conseguir algo extra presupuestario? Por supuesto. Yo he trabajado en mis 2 años con el Banco del Estado, ahora Banco de Desarrollo. El presupuesto, siendo pequeño, sabía que no me iba a alcanzar, pero hemos hecho un préstamo de $1,5 millones, por ejemplo, para el mercado moderno de Sicchos. Hemos hecho un préstamo para el relleno sanitario y el cierre técnico de ese botadero de basura, que era un desastre. Hemos hecho un préstamo también para el agua, préstamo no reembolsable para el agua del sur de Chuquchilán, que vamos a empezar la próxima semana, porque el viernes ya empezamos la elección de quien lo gane. Y uno de los proyectos más grandes que hemos logrado conseguir a través de un préstamo con el Banco del Estado, que es el agua potable de la ciudad de Sicchos, que viene de 28 kilómetros de las nacientes del río Guayas, del río Quindigua, que ustedes recuerdan, sí. Que pasa por Pucayacu, ¿no es cierto? Desde las nacientes de la Reserva Ecológica Los Dilinizas, de un bosque, de una zona rocosa,
un agua de alta calidad que les invité a unos coreanos para que analicen. Ellos dijeron, cuidado Mario, vas a poner cloro, esta agua es mejor sin cloro. Entonces, eso es lo que vamos a tener en Sichas. Todo lo hacemos esto, licenciado, porque hemos priorizado dentro del Plan de Desarrollo y Ordenación Territorial la potencialidad que tiene Sichos, irnos con miras al desarrollo turístico de nuestro cantón. ¿Habrá fiestas a propósito en Sichos? No, lamentablemente el tema del terremoto, la situación que estamos viviendo con las casas caídas en Sichos, con las iglesias, esas cosas nos ha hecho reflexionar, y el seno del Consejo aprobó en una de las sesiones de que este año no hagamos las fiestas, pero sí lo vamos a hacer para invitar a todos la sesión solemne, que es fundamental para recordar. ¿Cuándo es? El 21 de julio vamos a hacer la sesión solemne y están todos invitados. Gracias al señor alcalde del Cantón Sichos. Así están las cosas en este jardín colgante de la provincia de Cotopaxi. Que tengan una buena noche. Hasta el día de mañana.